La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, UOMPI, es el foro mundial en lo que concierne a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual. Es un organismo de las Naciones Unidas autofinanciado que cuenta con 188 Estados miembros. El primer tratado sobre propiedad intelectual es el Convenio de París para la Propiedad Industrial en 1873, en virtud del cual se crearon los derechos de propiedad intelectual para patentes, marcas y diseños industriales. Los estados firmantes de este convenio se constituyeron como la Unión para la Propiedad Industrial. En 1886 se promulgó el Convenio de Berna para la protección de las obras creativas. En este convenio surgió el derecho de autor debido a que se buscaba la protección internacional de libros y novelas, y los estados firmantes se constituyeron como la Unión para la protección de los derechos de sus autores. En 1893, las oficinas se fusionaron para formar las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, (VIRPI). La OMPI surgió en virtud del Convenio de la OMPI, instrumento consultivo firmado en Estocolmo el 14 de junio de 1967. Empezó a funcionar en 1970 y en 1974 pasó a ser uno de los órganos especializados del sistema de las Naciones Unidas. La misión de la OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. El mandato y los órganos rectores de la OMPI, así como los procedimientos que rigen su funcionamiento, están recogidos en el convenio de la OMPI. En cuanto a las funciones de la OMPI, este constituye un foro de política en el que plasma normas internacionales de propiedad intelectual equilibradas para un mundo en evolución. Presta servicios mundiales para proteger la propiedad intelectual en todo el mundo y para resolver controversias. También ofrece infraestructura técnica para conectar los sistemas de propiedad intelectual y compartir los conocimientos a través de la elaboración de normas y clasificaciones comunes, bases de datos y demás información digital de propiedad intelectual, información contenida en patentes y otros recursos de información de propiedad intelectual, redes de centro de apoyo a la tecnología e innovación, soluciones empresariales destinadas a respaldar las funciones de las oficinas de propiedad intelectual, y soluciones operativas para prestar apoyo a la gestión colectiva del derecho de autor a escala mundial. Además, organiza programas de cooperación y fortalecimiento de las capacidades para permitir a todos los países utilizar la propiedad intelectual para el desarrollo económico, social y cultural. Por último, constituye una fuente mundial de referencia para la información en materia de propiedad intelectual. Para ser miembro de la OMPI se requiere ser parte de las Naciones Unidas, de alguno de los organismos especializados vinculados a la ONU o del Organismo Internacional de Energía Atómica, ser parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y ser invitado por la Asamblea General de la OMPI a ser parte del convenio. En cuanto a la regulación internacional de la OMPI, este trata 24 tratados que se pueden agrupar en tres. La primera son las normas básicas para la protección de la propiedad intelectual. Tenemos como ejemplo el Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico de 1981. En segundo lugar está el Registro Internacional de la Propiedad Intelectual, como ejemplo el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas del cual se deriva el Sistema de Madrid. Y por último, las clasificaciones internacionales sobre invenciones, marcas, dibujos y otros modelos industriales, como ejemplo, el Acuerdo de Viena, por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas de 1973. La OMPI está compuesta por la Asamblea General, la Conferencia, el Comité de Coordinación y la Secretaría de la OMPI u Oficina Internacional. La Asamblea General está formada por todos los miembros de la OMPI. Esta se reúne una vez cada 2 años en sesiones ordinarias y se encarga de designar al director general por un periodo de 6 años a propuesta del Comité de Coordinación, de examinar y aprobar los informes del director general y los informes y actividades del Comité de Coordinación. La conferencia está formada por los estados partes del convenio de la OMPI. Se reúne en sesiones ordinarias cada 2 años y se encarga de adoptar modificaciones al convenio, revisar todo lo relativo a la propiedad intelectual y a la asistencia técnico-jurídica prestada a los estados y establece el programa bienial para la prestación de la asistencia, así como puede adoptar recomendaciones en temas de propiedad intelectual.
El Comité de Coordinación está formado por los miembros del Comité Ejecutivo de la Unión de París o de la Unión de Berna. Se reúne en sesiones ordinarias una vez al año y tiene como funciones aconsejar a los órganos de las uniones, a la Asamblea General, la Conferencia y al Director General sobre cuestiones administrativas y financieras de interés común a cada uno de los órganos. Asimismo, prepara el proyecto de orden del día de la Asamblea General, los proyectos de programa y presupuesto de la Conferencia y propone el candidato para el puesto de Director General. La Secretaría de la OMPI se denomina Oficina Internacional. Su más alto funcionario es el Director General y dentro del personal se encuentran expertos en normas relacionadas con la propiedad intelectual. La Secretaría Internacional se encarga de coordinar las reuniones de los órganos y aplicar las decisiones adoptadas por ellos. También administra los sistemas internacionales de registro de propiedad intelectual y desarrolla y ejecuta programas tendientes al logro de sus objetivos, así como asiste a los miembros con el acceso a la información que requieran. El director general de la OMPI es Francis Gurry desde el 1 de octubre de 2008. Francis es un abogado australiano de la Universidad de Melbourne y es el fundador y jefe del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI. La estructura organizativa de la OMPI se compone principalmente de 7 sectores. El sector de marcas y diseños, de cultura e industrias creativas, de desarrollo, de tecnología e innovación, de administración y gestión, de la infraestructura mundial y de cuestiones mundiales. Cada uno dirigido por un alto directivo con cargo de director general adjunto o subdirector general, que actúa bajo el mandato del director general. Los sectores están a su vez constituidos por unidades, denominadas generalmente divisiones o departamentos, dirigidas por directores y a las que incumbe la ejecución de todas las actividades necesarias para desarrollar los programas y producir los resultados aprobados por los Estados miembros. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e incluso imágenes utilizadas en el comercio. La legislación protege la propiedad intelectual mediante patentes, derecho de autor y marcas, los cuales permiten obtener un reconocimiento o ganancias por las innovaciones o creaciones. Al equilibrar el interés de las innovaciones y el interés público, el sistema de la propiedad intelectual procura fomentar el entorno propicio para que prosperen creatividad e innovación. Los tipos de propiedad intelectual son derechos de autor, marcas, patentes, diseños industriales e indicaciones geográficas. Derechos de autor. Esta expresión se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, música, pintura, escultura, películas, programas informáticos, bases de datos, anuncios publicitarios, mapas y dibujos técnicos. Las marcas son signos que permiten diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Son derechos de propiedad intelectual protegidos. Estos pueden consistir en una palabra o una combinación de letras, palabras y cifras. Asimismo, en dibujos, símbolos, características tridimensionales como la forma y el embalaje de los productos, signos no visibles como sonidos, fragancias o tonos de color utilizados como características distintivas. Las posibilidades son casi ilimitadas. El Sistema de Madrid es el Sistema Internacional de Registro de Marcas, el cual tiene como solución centralizar el registro y la gestión de las marcas en todo el mundo. Los diseños industriales son dibujos o modelos industriales que constituyen el aspecto ornamental o estético de un artículo. El dibujo o modelo puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales como motivos, líneas o colores. El Sistema Internacional de Dibujos y Modelos Industriales es un sistema de registro internacional que ofrece la posibilidad de proteger los dibujos y diseños industriales en varios estados y organizaciones intergubernamentales, con la presentación de una única solicitud internacional. Las indicaciones geográficas son signos utilizados para productos que tienen un origen geográfico concreto, cuyas cualidades, reputación y características dependen de ello. Por lo general, las indicaciones geográficas consisten en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico de las indicaciones geográficas son los productos agrícolas con cualidades derivadas de su lugar de producción y que están sometidos a factores geográficos específicos como el clima y el terreno.